Hola, qué bueno tenerle por acá. Gracias por su compañía. ¿Es posible armonizar la ciencia y el arte con Dios y las Escrituras? La lección para esta semana se titula La educación artística y científica. Veamos entonces las ideas principales de este estudio. El versículo para memorizar lo encontramos en Salmos 19:1. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. La verdadera educación tiene el propósito de salvar, de redimir, de restaurar la imagen de Dios en el hombre. Por eso la palabra de Dios debiera estar a la base y correr como un eje transversal a través de cualquier tema, de cualquier materia que se enseñe o que estudiemos. Esto nos permitirá tener siempre presente la majestad y grandeza de Dios, su soberanía como creador y sustentador de nuestro mundo. Comencemos hablando de solo el Señor. Toda la naturaleza, toda la creación nos da evidencias de la existencia de un creador, del Dios viviente. El Salmo 19:1, que acabamos de ver como versículo para memorizar, nos recuerda que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos, lo que nos hace quedar sin excusa acerca de la existencia del Dios creador, de su poder, de su amor y su benevolencia, reflejados tan poderosamente en la creación que el apóstol Pablo dice en Romanos 1:20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Esto nos deja sin la posibilidad de alegar ignorancia que nos lleve al rechazo de Dios. El problema está en que la educación, como se maneja en la actualidad, parte de la creencia y afirmación de que no hay Dios, lo que hace inevitable que las personas acaben en el error. La educación cristiana en cualquier área, incluso las ciencias y las artes, no debe compartir ni siquiera de la manera más sutil este concepto, sino más bien debe basarse sobre la premisa de que Dios es el creador y sustentador de todo cuanto existe. Reconocer a Dios como el creador nos permite participar de la hermosura de la santidad. El Salmo 96:9 dice, «Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad, temed delante de Él toda la tierra». De la belleza y hermosura de la creación podemos aprender de Dios, quien es el creador de todo. Así que el estudio apropiado de las ciencias y las artes debe acercarnos al carácter y al corazón de Dios, lo que nos llevará a conocer más sobre nuestra propia identidad. Dios quiere que sus hijos aprecien sus obras y se deleiten en la sencilla y tranquila hermosura con que Él adornó nuestra morada terrenal. Él es amante de lo bello y sobre todo ama la belleza del carácter, que es más atractiva que todo lo externo, y quiere que cultivemos la pureza y la sencillez, gracias características de las flores. Con todo, debemos ser cuidadosos de no centrarnos en la belleza por sí misma, porque engañosa es la gracia y vana la hermosura, como dice en Proverbios 31:30, además de ser pasajera. Por otro lado, no todo lo bello es necesariamente bueno o santo. Si no tenemos el cuidado necesario, podemos, como algunos, llegar a ser expertos en el error. Se ha llegado a eso porque el mundo ha rebasado con creces la filosofía que no hace honor a Dios. Esto, como señala Pablo cuando escribe a Timoteo en su primera carta, el capítulo 6, el versículo 20, «Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia». Ha habido a lo largo de la historia información, enseñanzas, creencias que estuvieron totalmente equivocadas. Conceptos que se han defendido desde el punto de vista de la ciencia, pero que con el paso del tiempo y como resultado de investigaciones y confirmaciones, se ha llegado a la conclusión de que estaban completamente equivocados. Y los que defendían esos conceptos eran considerados expertos, lo que los convierte en expertos en el error. Considere, por ejemplo, las creencias de la posición y centralidad de la Tierra en el universo. Todas las ciencias involucradas en su enseñanza,
el material escrito y enseñado en relación a esto, y cómo al final resultó que era un concepto equivocado. Y en el presente, la biología que se basa en el supuesto de que la vida se ha desarrollado a lo largo de miles de millones de años, por casualidad, sin Dios y sin ningún propósito, que es un concepto para el cual hay abundante literatura de respaldo. Debemos ser cuidadosos para no convertirnos en expertos en el error. Esto nos lleva a pensar en la necedad y la sabiduría. Dios desea que su pueblo busque la sabiduría, que la atesore y que abunde en ella. Para alcanzarla es necesario ir a la fuente misma. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza, nos dice en Proverbios 1:7. El texto nos deja ver que son los insensatos, los necios, los que desprecian la sabiduría y la enseñanza. Por otro lado, los que aprecian y valoran la sabiduría conocen la diferencia entre lo que está bien y lo que está mal, lo bueno y lo malo, la verdad y el error, lo que permite desarrollar una vida moral, una vida recta. El conocimiento en sí mismo no es necesariamente algo bueno. Por sí solo puede llegar incluso a ser inútil. Peor aún, puede dar lugar a un error. Por eso necesitamos sabiduría, y para tenerla necesitamos a Dios, reconocerlo, respetarlo, reverenciarlo, lo que llega a convertirse en la clave de la verdadera educación cristiana. Veamos cómo el Señor le respondió a Job. En Job 38, Dios enfrenta a Job con una serie de preguntas que lo llevan, entre otras cosas, a ver que Dios es no solo el creador, sino también el sustentador de todo cuanto existe. Muchos enseñan que la materia posee poderes vitales, que se le impartieron ciertas propiedades y que se la dejó luego a actuar mediante su propia energía inherente, y que las operaciones de la naturaleza se llevan a cabo en conformidad con leyes fijas en las cuales Dios mismo no puede intervenir. Esta es una ciencia falsa y no está respaldada por la palabra de Dios. La naturaleza es la sierva de su Creador. Dios no anula sus leyes, ni tampoco trabaja contrariándolas. Las usa continuamente como sus instrumentos. La naturaleza atestigua que hay una inteligencia, una presencia y una energía activa que trabajan dentro de sus leyes y mediante ellas. Existe en la naturaleza la acción del Padre y del Hijo. Cristo dice: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Gran parte de la ciencia se trabaja sobre suposiciones ateas y materialistas. Se considera que la vida, con toda su complejidad, llegó a la existencia a lo largo de miles de millones de años, por casualidad, constituyendo una vida simple que a través de la mutación aleatoria y la selección natural, evolucionó hasta el estado de todo lo que vive, se mueve y respira hoy. Vista así, la ciencia actual argumenta que la idea de un creador es anticientífica, porque no se puede demostrar científicamente. Pero esta es una postura filosófica impuesta por los científicos. Lo que las Escrituras enseñan es que Dios creó todo y que lo sostiene todo. Esto es totalmente opuesto a lo que afirma la ciencia, pero es lo que la verdadera educación debía enseñar. El resultado es que inevitablemente se producirán conflictos entre la ciencia y las Escrituras, especialmente con respecto al origen de la vida. ¿Por qué la ciencia, que tiene tantas cosas buenas, tiene una idea errada de los orígenes? Porque al estudiar el mundo natural, considera que se debe buscar respuestas en el mundo natural. Por lo tanto, se niega lo sobrenatural. Pero la Biblia afirma en Génesis 1:1 que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, algo sobrenatural. Además, la ciencia supone que las leyes de la naturaleza deben permanecer constantes. Pero la Biblia nos dice, por ejemplo, en Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Dios creó un mundo en el que no existía la muerte. Pero la ley natural de la vida creada por Dios fue alterada con la entrada del pecado y su consecuencia, la muerte, que es la realidad nuestra hoy. De una u otra manera, todos los cristianos enseñamos a los que nos rodean,
con nuestras palabras, con nuestros hechos, intencionalmente o sin darnos cuenta. ¿Qué hemos aprendido de las ciencias, de las artes, de las escrituras, que hemos aplicado a nuestra vida acerca de Dios, de su amor, de su poder y que los demás ven en usted y en mí? Dios quiere restaurar su imagen en usted y que pueda reflejarlo ante los demás. Si los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos, ¿qué está usted diciendo por medio de su vida a los que lo rodean?